Hola, Dios te bendice. Vamos a platicar vamos a platicar hoy sobre la restauración. Fíjate que muchos de nosotros, de los que hemos estado viviendo este tiempo de restauración, tratamos de hacer esta restauración. Tratamos de hacer esta restauración de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra forma y en nuestras fuerzas. Y esto no es así. Si tú te quieres meter a hacer una restauración, quieres tener un despertar espiritual, como decimos muchos en los grupos de amor y servicio, tenemos que aceptar al creador, ¿sí? Al creador de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que podemos hacer esta restauración sin él. Fíjate, muchos de los pasos que tenemos en Alcohólicos Anónimos, en Amor y Servicio y en cada uno de los grupos de autosuperación, decimos y hablamos sobre Dios, ¿sí? Decimos de ese ser superior que al principio como estás enojado, como estás molesto, o como Dios no ha cumplido con tus expectativas o con lo que tú quieres hacer, ¿sí? Tú te molestas con Dios y lo apartas de ti. Luego empiezas el proceso de restauración. Y ese proceso de restauración lo quieres llevar de acuerdo a tu forma de pensar, a tu forma de ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos dejar a Dios fuera de esta ecuación. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la Biblia, a la palabra de Dios, toda la palabra de Dios viene sobre la restauración. La restauración que Dios Padre Jehová ha querido hacer de su pueblo. La restauración que Jesucristo está haciendo en cada uno de nosotros. Bien dice la palabra que no te debes de conformar con lo que hasta este momento has tenido, que tienes que ser transformado, tienes que ir transformando tu forma de pensar, tu forma de comportarte, esas actitudes tan nocivas que tenemos que irlas cambiando. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que nosotros encontremos ese vacío, ese momento en que realmente no podamos estar a gusto ni con nosotros mismos. Yo te invito a que te pongas a pensar, cuántas veces te has sentido vacío? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no está contigo? ¿Cuántas veces has sentido que realmente quisieras tener a Dios en tu corazón, pero tú no quieres creer en Dios y mucho menos le quieres creer a Dios? Fíjate cómo Dios es maravilloso y es hermoso, que te está hablando cada día, que te está diciendo cada día que vayas hacia Él, ya sea como decíamos ayer en un video anterior, a través del testimonio de otras personas. Tú que estás viviendo el proceso de restauración en un grupo de amor y servicio, ¿cuántas veces Dios no te ha llevado a esa hacienda y tú te regresas igual? Tú sigues en las mismas y dices, bueno, ¿por qué no puedo yo restaurarme? ¿Por qué no puedo dejar de beber? ¿Por qué no puedo dejar de drogarme? ¿Por qué no puedo, si eres neurótico, por qué no puedo dejar de pelear, de vivir en tanta tensión? Si eres de otras adicciones, ¿por qué no puedes dejar esas adicciones? El trabajo, el exceso de comida, etcétera. Sí. ¿Por qué no puedes tú solo? Pues simple y sencillamente porque no estamos creados para estar solos. Nosotros necesitamos de Dios, porque Dios fue nuestro creador. Acuérdate que siempre hemos dicho que somos tripartitas. Acuérdate que siempre hemos dicho que somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y siempre vamos a tener esa situación, ese vacío, cuando no damos de comer a nuestro espíritu. Por ejemplo,
¿Qué ha pasado cuando tú dejas de comer físicamente? Te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir débil, te enojas muchísimo, porque muchos de nosotros tenemos esa costumbre de enojarnos si no hemos comido. Ahora imagínate, ¿qué es lo que pasa cuando tú no te alimentas espiritualmente? Igual, sientes ese vacío, sientes ese enojo, sientes esa molestia de que no estás alimentando espiritualmente. Cuando empiezas a soltar todo lo emocional que traes, empiezan a quedar vacíos. Empiezan a quedar esos vacíos cuando empiezas a soltar todo lo emocional, todo lo que traes en tu corazón. ¿Y quién los va a llenar? ¿Cómo se van a llenar esos vacíos? Pues simple y sencillamente Dios, por la presencia de Dios, vas a llenar esos vacíos. Pero si tú los sacas de la ecuación, imagínate con qué vas a llenar los vacíos. Lógico, por lógica te vas a volver a caer. Por lógica te vas a volver a ese vicio que tú quieres dejar, a esa adicción que tú quieres dejar. Fíjate, dice aquí en la Biblia que la Biblia es el libro más extraordinario sobre la recuperación que se ha escrito en todo este tiempo. Vemos cómo Dios pone en marcha un plan de restauración y recuperación de su pueblo caído y de su creación quebrantada. La misma Biblia te dice y te habla de que tienes que regresar al Padre. Te habla a través del pasaje del Hijo Pródigo. Te habla a través, ¿sí?, de que necesitas luz en las tinieblas y esa luz proviene de Jesús, es Jesús. Que necesitas verdad en tu corazón, ¿sí? Que necesitas tener esa humildad para quebrantar todo aquello que el enemigo nos ha puesto en el corazón, en nuestra mente. El quitarte de toda esa doctrina de mundo para que realmente puedas empezar ese caminar espiritual. Tú que has ido a la hacienda, tú que has tenido ese despertar espiritual en una iglesia, ¿cuántas veces no nos hemos sentido que a pesar de todo sentimos ese vacío? Porque sentimos ese peso, sentimos esa situación de que algo no está bien. Y ese algo que no está bien, es el hecho de que estás sacando a Dios de tu vida. Es el hecho de que no lo estás incluyendo. Es el hecho de que si ya entregaste las cosas a Dios, todavía las sigues recordando y recordando y te sigues resintiendo con las personas que aparentemente ya habías perdonado. Y te digo aparentemente porque muchos de nosotros tenemos esa situación de decir, yo perdono, pero no olvido. Imagínate si Dios nos dijera así, si Jesucristo hubiera dicho eso, yo perdono, pero no olvido. Y te sigue recordando y recordando lo que has hecho, tus pecados, tus problemas, tus equivocaciones. ¿Sí? Imagínate qué situación y en qué situación estarías. Yo te invito a que realmente pienses qué es lo que quieres hacer de tu vida. Si tú vas a una iglesia, ¿qué expectativas tienes en esa iglesia? ¿Qué es lo que buscas realmente en esa iglesia? Muchos decimos, es que buscamos a Dios, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Buscamos reunirnos, pero no queremos realmente aceptar que Dios nos confronte. Aquellos también que vamos a grupos o a grupos de amor y servicio o a las haciendas, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué expectativas realmente tienes de una hacienda? ¿Vas a que te den un título? ¿Vas a realmente a servir a Dios? ¿Realmente vas a entregar lo que traes? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en una hacienda nosotros debemos de entregar todo y regresar ya sin cargas, regresar con más planes, regresar con situaciones diferentes, ¿sí? Con actitudes y pensamientos diferentes. De nada te sirve ir a una hacienda si tú vas a regresar con lo mismo. De nada te sirve ir a una iglesia si tú estás agarrando esa iglesia, ese grupo, como simple y sencillamente un club social.
dónde te reúnes, dónde juegas, dónde vacilas, dónde te pones a platicar con la gente. De nada te sirve si no estás dispuesto o dispuesta a incluir a Dios en tu vida. Si tú lo sacas de la ecuación, no te vas a poder recuperar jamás. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un mundo espiritual no es lo que te han enseñado. No es lo que el enemigo te ha puesto en tu mente. No es el hecho de que, pues con los ángeles, con cosa y media que te inventan, ¿sí? Si tú no te acercas al Creador, si tú no te acercas a la fuente de vida eterna que es Dios, de nada te va a servir todo el trato o el pensamiento que tengas sobre la espiritualidad, porque estás sacando a Dios de su vida. Fíjate, hay numerosas personas escritas, bueno, hay numerosas vivencias de las personas escritas en la Biblia, donde ellos pasan por un proceso de restauración, por lo cual Dios les da sabiduría y les llena de poder. Ahí tenemos. Si tú te pones a ver la vida de Moisés, si tú te pones a ver la vida de David, si tú te pones a ver la vida de Abraham, si tú te pones a ver la vida de los diferentes personajes que vienen en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que nadie fue perfecto. Todos eran peor o mejor que tú y que yo. Todos eran pecadores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, vino a nosotros el pecado. Nosotros fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores. Porque tenemos esa naturaleza humana de pecado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente aceptar a Cristo en tu corazón. Aceptar que Dios haga su voluntad en tu vida. El ir descargando todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que te da miedo. El ser honesto contigo mismo, ser honesta contigo mismo y decir, pues sabes qué, Señor, acepto, no puedo sola, no puedo sola, necesito de ti. ¿Sí? Si tú sacas a Dios de la ecuación, ¿con quién vas a platicar? El ser humano es igual que tú y que yo, ¿sí? Va a haber momentos que el ser humano se equivoque, caiga también derrotado. ¿Qué vas a hacer? Poner a un ídolo con el cual no puedes hablar, que no puedes decir, que no te puede contestar. Poner una ideología, una doctrina de la cual tú desconoces realmente qué hay en el fondo. Tú no sabes si es verdad o es mentira. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a entregar tus cargas? ¿A quién le vas a pedir que te ayude? Si tú sacas a Dios de la ecuación, ¿dónde vas a estar? ¿Cuál va a ser tu guía si tú en un grupo de amor y servicio, en una hacienda, en una iglesia, porque hay muchas veces que sacamos a Dios de la ecuación en la misma iglesia? Les enseñamos, sí, les enseñamos a leer la palabra, pero no a consultar a Dios sobre la palabra. Les enseñamos doctrina y doctrina y doctrina, y realmente cuando le preguntas, bueno, ¿tú crees que ya naciste de nuevo? Te dicen, no lo sé. Porque ellos no saben qué es un nacimiento espiritual. Tú que ya tienes el paso, tú que ya tienes realmente la comunión con Dios, tienes que enseñarle a aquellos que no lo saben. Tienes que enseñarle que si ellos no leen ese manual espiritual que es la Biblia, no van a poder ir hacia adelante. Si ellos no oran y meditan con Dios, no van a poder ir hacia adelante. Si ellos no se entregan realmente a Dios, no van a poder. Van a seguir cayendo y cayendo y cayendo.
Muchos de nosotros que hemos ido también a las iglesias, a los grupos, a las haciendas, nos estamos fijando en qué hace el otro, cómo se comporta el otro, para tener el pretexto suficiente de decir, mira, pues es que él no, mira qué testimonio está dando, y así quiere creer en Dios, así quiere que yo crea en Dios. Sí. Y realmente lo que pasa con Dios es que el trato es personal. No importa lo que hagan los demás, importa lo que haces tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está esa plática con Dios? ¿Cómo está esa confianza con Dios? Ahorita con todo esto de la pandemia, Dios nos está mostrando lo frágiles que somos. Dios nos está mostrando que todo lo material no sirve para nada. Que no hay situación que no puedas vencer si Dios no está contigo. Que Dios sabe exactamente qué tiempo tienes de vida. Pero aquí el problema es no la cantidad de años que tengas, sino la calidad que estás viviendo. ¿Con qué calidad estás viviendo? Yo ayer hablaba con Dios y le preguntaba precisamente por los dolores que tengo, precisamente por las situaciones que luego me cuesta trabajo vivir, ¿sí? Tengo limitaciones, traigo limitaciones, ¿sí? Y yo hablaba con Dios y precisamente le decía esto. Y Dios lo que me mostraba era, no importa el tiempo que te cueste o tengas tú para vivir. Lo que importa es cuál es, en qué forma estás viviendo, en qué forma estás dando testimonio, en qué forma se está manifestando Dios en ti. No importa si el día de mañana vas a morir. Lo importante es qué estás dejando de legado a tu familia. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a tus nietos? Yo no te digo, ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que quede de recuerdo. No, no importa el recuerdo en lo físico, lo que más importa es el recuerdo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque si tú le enseñas a un niño ese caminar, si tú le das testimonio a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, ¿sí? Le das testimonio de que Dios está en tu vida, de que Dios te enseña a caminar. Ellos lo van a buscar. Tarde que temprano, ellos lo van a buscar. ¿Por qué? Porque hay un momento en que le comentaba yo a otra de mis hijas, hay un momento en que solamente Dios y tú están en ese momento de soledad completa. Tal vez sean 5 minutos, tal vez sean 10, ¿sí? Y te ocupes de hacer tantas cosas. Pero en esos 5 o 10 minutos de soledad, tú conoces a Dios, tú sabes de Dios y tú sientes la soledad. En esos 5 o 10 minutos, realmente, ¿a quién clamas? ¿A quién le hablas? ¿A quién le dices? ¿A quién le cuentas lo que traes? Muchos de aquellos que estamos en espiritualidad, nos cuesta mucho comentar o platicar nuestras emociones a otros. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que lo primero que van a decir es, y tú tienes a Dios en tu corazón y te sientes mal. Tú tienes a Dios contigo y te sientes mal, ¿sí? Pero nosotros tenemos esa posibilidad de que nos ponemos de rodillas, nos humillamos ante Dios y le decimos, Señor, solo tú eres el único que puedes ayudarme. Solo tú eres el único que puedes sostenerme. Solamente Dios. Entonces yo te invito a que tú veas realmente a quién estás metiendo en tu vida, a quién estás incluyendo en tu vida. Realmente estás leyendo la palabra de Dios, el manual espiritual que te va a enseñar a caminar,
a sujetarte a Dios, a confiar en Dios, a tener fe, a creerle a Dios en cada una de sus promesas. ¿Con quién estás realmente? Muchos de nosotros, a pesar de tanto tiempo en el Evangelio, muchos de nosotros dudamos de la palabra de Dios. Y tú me vas a decir, no, ¿cómo crees? Yo no dudo, yo sí le creo. Yo no digo que no creas en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, vas a pasar por una prueba, lo primero que sentimos es miedo. Cuando Dios dice, vas a pasar por una pérdida, lo primero que sentimos es miedo. Cuando Dios dice, ya te vas a venir conmigo, lo primero que sentimos es miedo. ¿Por qué? Porque bien se ha dicho, el ser humano es temeroso de lo que desconoce, pero es agradable a Dios que lo conozcan. Si tú conoces a Dios, todo ese miedo se te va a quitar. Si tú conoces cómo se mueve Dios en tu vida, todo ese miedo se te va a quitar. Si tú conoces cómo es Dios, cómo piensa, cómo siente, cómo quiere, tú mismo vas a querer acercarte cada día más a Dios y lo vas a incluir en tu restauración. Tú me vas a decir también, oye Maru, yo no tengo nada, yo no tengo por qué restaurarme. Seguro que no tienes nada que restaurar. Tienes buenas relaciones con tu pareja, tienes buenas relaciones con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos. Si me dices que sí, qué bueno, bendito sea Dios. Si tienes una duda, piénsale, ¿sí? Cuando se te vienen pruebas fuertes, confías en Dios, sabes que Dios está contigo, o vienen a tu mente aquellos momentos en que confiabas tanto en una persona que la persona te traicionó y tienes ese miedo de volver a confiar en alguien más que no sea Dios, ¿sí? Y tienes también ese miedo en confiar en el mismo Dios. Te vaya a traicionar, no vaya a cumplir tus deseos, porque muchos de nosotros agarramos a Dios como nuestra botellita mágica, como nuestro genio de la botella. Queremos que Dios cumpla los deseos a nuestra forma, como nosotros queremos, porque si no lo hace así, es que no es Dios, es que no nos oye, es que no está lejos de nosotros. No, Dios sabe exactamente qué es lo que necesitas en tu vida. Dios sabe exactamente qué es lo que tienes que hacer. Yo te invito a que conozcas ese Dios. Conócelo en esa comunión, tú y Él y tú. Conócelo en su palabra, en la Biblia. No la saques de tu vida. Es una guía espiritual para toda la eternidad. No nada más para un tiempo de vida, no, es eterno este caminar. Nosotros no tenemos un lapso de vida aquí, bueno, aquí en el mundo tenemos un lapso de vida, pero nuestra vida no es así de pequeñita, es eterna. Cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, cuando tú realmente lo incluyes en tu vida, lo incluyes en tu recuperación, el tiempo se extiende. Tu familia ya no es tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, no, tus nietos, ya no es esa pequeña familia, sino ya la familia es algo más grande. Crece tu familia porque ya son los hijos de Dios. Ya puedes ir aquí, allá, más allá, sabiendo que Dios es el que te está llevando, escuchando la voz de Dios, ¿sí? Sabiendo que no vas a hacer las cosas por ti o no vas a creer en alguien que te va a traicionar a ti. ¿Por qué? Porque puedes creer en ellos sabiendo que no es a ti a quien traicionan. Se traicionarán a sí mismos, traicionarán a Dios, porque en quien estás teniendo tú tu confianza no es en el ser humano, sino es en Dios. Y todo esto va cambiando tu forma de pensar, va cambiando tus actitudes, van cambiando muchas cosas. Yo te invito, ¿sí? Te invito a que metas a Dios en tu vida. Fíjate, dice aquí
Dios nos está esperando con los brazos extendidos a que regresemos a Él, buscando su voluntad para poder recuperar la vida maravillosa que tiene para cada uno de nosotros. Dios te está esperando a que tú decidas acercarte a Él y le entregues todo tu malestar, tu dolor, tus tristezas, tu depresión, todo lo que sientes se lo entregues a Dios. Tus cargas, tu falta de economía, confía en Dios, Dios va a cubrir todo. Hoy le daba yo y platicaba con uno de mis hermanos y le decía, fíjate, a Dios le entregué todas mis necesidades y Dios va a ir, me las está cubriendo día por día. Todas esas necesidades que tenía, Dios las está cubriendo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, entrégame tus cargas, ya no te estés afanando en vano. ¿Por qué? Porque todo lo que tú buscas en el mundo es vanidad, no sirve. Pero si tú te das esa confianza, te das esa oportunidad de vivir eternamente, de vivir en ese ciclo espiritual con el dueño de la espiritualidad, otra cosa va a cambiar. Yo te invito a que vayas a Jesús y le digas, ¿sabes qué, Señor? Entra a mi vida. Haz tú tu voluntad de acuerdo a como tienes planeado. Decide tú sobre mi vida. Me está costando trabajo, Señor, pero tú me conoces. Tú sabes exactamente lo que yo siento, lo que yo pienso. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Sabes hasta el más íntimo de mis pensamientos. Y aquello, y aún más allá, porque hay cosas que yo ya no me acuerdo, pero tú sí. Yo sé, Señor, que tú sabes exactamente qué planes tienes para mí. Ayúdame. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Si tú has ido a la hacienda y estás en el proceso de restauración, entrega todo, no te quedes con nada. Entrega todo y empieza a caminar desde el momento en que entregas. Enfréntate a las consecuencias de tu pasado, pero ya no revivas el pasado ya está, ya lo entregaste a Dios, ya ve trabajando las consecuencias de ello. Si tú estás en proceso de restauración en una iglesia, igual, no te quieras cubrir con el hecho de decir, ay no, pues Dios ya me perdonó y todo ya está bien. No es cierto. Traes muchas heridas que desde pequeños nosotros traemos. Dios te perdona el pecado, pero sigues teniendo el problema de que traes las consecuencias de ese pecado. Confía en Dios, entrega todo lo que traes a Dios y deja que Dios vaya obrando. No lo saques a Dios de la restauración. Al contrario, incluye a Dios en tu restauración y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en una forma increíble. Yo te invito a que sigamos en estas pláticas, ¿sí? Y el primer paso que debes de hacer es aceptar que tu vida es ingobernable, que tú solo no puedes, que necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Yo te invito a que tengas esta meditación con Dios y le digas a Dios que entre a tu vida. Si tú ya estás en una iglesia y has pedido a Dios, has hecho la oración de fe, pregúntate, ¿realmente le creo a Dios? ¿Realmente estoy permitiendo que Dios esté en mi vida? Si tú has ido a la hacienda y has hecho ese proceso de restauración, pregúntate también, ¿realmente estoy permitiendo a Dios que haga cosas en mi vida? ¿Realmente estoy entregándole a Dios, a ese ser superior a mí? ¿Sí? Muchas veces cuando empiezas a creer en un ser superior, pones tu vida, tu mente, tus ojos en un ser humano, pero el ser humano te va a fallar. Pon tu vida, tu mente, tus situaciones en Dios.
¿sí? Que ese ser superior sea Dios realmente, sea superior a ti. Pon tu vida en manos de alguien que realmente te va a ayudar a salir adelante. Pues vamos a continuar después con estas enseñanzas pequeñas, con estas reflexiones pequeñas, ¿sí? Pero velas practicando. Yo sé que Dios va a estar contigo y va a trabajar tremendamente. Te espero posteriormente para que veas en esta página las diferentes pláticas que vamos a seguir teniendo. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos hablando. Bendiciones.